nuevamente por aquí por Radio Isla 13A20 AM y Radio Isla.tv. Habla Miguel Arrieta en este su programa Dialogando de Ética, ética aplicada en diferentes escenarios. Y hemos invitado en el campo de la educación, tuvimos un saludito a esas personas maravillosas, la doctora Claudia Isidro, en el tema de la salud, al doctor Ibrahim. Llevamos ya varios años explicando el tema de la ética en diferentes escenarios. Y hoy pues estamos con un tema de mucha actualidad y que tiene grandes implicaciones para nuestro futuro, nuestra definición como pueblo. Y esperamos que estos pues son granitos de saber que ayuden a hacer el análisis. Y para eso pues me acompaña y agradezco que ya no es un invitado, porque el doctor Néstor Frontera es parte de todo esto. Ahora, por si acaso, ahora yo sé que lo sabe y te lo agradezco muchísimo, Néstor, y demás. Así que, a la orden. Sí, gracias por la invitación. No, ya tú eres parte de esto y te lo agradezco muchísimo tu compañía en este caminar. Bueno, pues estábamos hablando un poco y él me estaba diciendo que a la luz de que eso está muy bien. Lo primero que hacemos es describir cuál es la situación. Y de acuerdo a unos artículos que él saca del Centro de Nueva Economía, él dice, pues mira, tenemos una bancarrota, estamos en una recesión, una crisis fiscal, tenemos una junta no electa por nosotros, que entonces no está necesariamente, y reconoce que no está en capacidad para poder hablar del proceso de recuperación, y entra también con un tema de liderazgo del país, que tampoco pues se está encontrando con unas situaciones completamente nuevas, y menciona la relación Puerto Rico-Estados Unidos, cual merece ser actualizada o revisada y que permita abrir unos canales que al momento ya no pare más y es un callejón sin salidas y hay que entonces ver cómo se redefine. Sin entrar en nada de Trump, ¿verdad? Para que no nos distraigamos y no nos distraiga, porque si no, pues seguimos en asuntos importantes. Sí. Entonces, pues él está trayendo, estoy resumiendo así bien explícito, él está diciendo, mira, para las alternativas que hay que trabajar con esto, ante este hecho, desde el punto de vista, la palabra se llama el sistema lexicográfico. Hay que trabajar cuáles son los valores o los criterios que se deben tener presentes en esa toma de decisiones, porque la ética es un tema de conducta, un tema de concreto, de elegir entre alternativas. Entonces, pero dice, para esa toma de decisiones, que hay que desarrollarla, debe cumplir con unos criterios, que haya una dignidad, y una dignidad política, una dignidad económica del ser humano, que sea justo, en ese sentido una igualdad de oportunidades a todas las personas, dentro de los recursos que se tengan, pero que haya justicia, no que se vaya a hacer tomar unas decisiones y se afecte esa dimensión de justicia y no se afecte unos servicios a personas de tercera edad, vulnerables, de salud, de seguridad, y que otro elemento que tiene que haber en esa toma de decisiones es que haya una compasión, una protección, una seguridad y una empatía con las personas. Y que pues sí se quiera cumplir con unos propósitos, pero no al punto, en una visión neoliberal, por decirlo de alguna manera, en ausencia de cualquier consideración, solamente pagar, si no hay un sistema de ordenamiento porque no es que se niegue el cumplimiento con las obligaciones contraídas por una sociedad también y por un liderazgo que él está, ¿verdad? Que por el cortoplacismo y por la inmediatez y por ver obras y por decir que se está haciendo y aquello y lo otro y por un clientelismo y un populismo nos metimos en este callejón porque esas personas que hicieron y lideraron hacia esas actividades fueron elegidas por nosotros, tampoco fue que eso nos impuso. Y entonces, por otro lado, dice, y tenemos en cuenta que hay una responsabilidad de nosotros, pero también una responsabilidad de la relación con tenemos Estados Unidos, porque es algo estructural también, que fomenta toda esta línea, en este ensamblaje, con esta mentalidad de, hasta cierto punto, de fake, ¿verdad? Una mentalidad que no es real, y ya tenemos esta realidad que no tiene la cara, y estaba diciendo antes de mi interrupción que, bueno, pues aquí lo importante es la educación del liderato
que sea responsable, que tome todo esto en cuenta, que tenga unas virtudes, y del ciudadano, y aquí yo me acuerdo de Sócrates, que Sócrates estaba en contra de la democracia, porque lo que decía Sócrates era que le llevaba a la ineficiencia y a la ineptitud por el tema del clientelismo y del populismo. Pero bueno, no quiero entrar en eso, sino de la virtud del liderazgo y de la virtud del ciudadano. Educarnos en estos temas, porque aunque sea no sea el mejor método, es lo mejor que puede haber dentro de un sistema que sea democrático. Pues entonces para eso hay que educarnos, para no tomar decisiones a nivel de país que nos vayan a lastimar y a complicarnos más las cosas, y se suba una escala de violencia o otras posibilidades fatales que perdemos todo. Es decir, que hay que botar el agua sucia, pero no botemos el bebé. Eso por ahí que yo estoy más o menos interpretando. Hay que botar, ¿verdad? Cosas, hay que hacer limpieza, tener este carácter formal, sin apasionamientos y sin trincherismos y sin politiquería, sino como republicano, ¿verdad? Como bueno, pensando en lo mejor del país. Pero para eso entonces hay que tener la virtud, dice él, y en la ciudadanía y en el liderato. Y yo quisiera entonces en esta segunda, espero haber resumido más o menos, Ernesto, Sí. espero haber resumido. Quiero empezar por la palabra virtud. ¿Qué es algo virtuoso, verdad? Cuando decimos, tú dices, mira, hay que enfatizar en las virtudes. ¿Qué es una cosa? ¿Qué puede ser una virtud o algo virtuoso? Bueno, es una conducta habitual dirigida a la excelencia, Okay. hacer lo mejor posible, Okay. ser una persona excelente en la actividad o en los rasgos de carácter, ¿verdad? De cómo uno es como persona y en el actuar cívico, social, ¿verdad? Que sean, fíjate, dice hábitos que sean de bien, Sí. de excelencia. Que es lo que termina forjando el carácter de una persona, ¿verdad? Lo que sale de adentro, ¿verdad? El cómo tú te acercas a las cosas, tus características, tu conducta característica de responder a las cosas, de analizar las cosas. Y que sea siempre buscando pues lo mejor posible. No somos perfectos, pero uno puede aspirar a mejorar, hacer las cosas en forma excelente, a exigirse. Y saber que la felicidad llega con pequeños actos de ese tipo que son consistentes, no con placeres o ¿verdad? Situaciones temporeras de mucho placer en cosas materiales. Eso usualmente pues es pasajero, no dura mucho. Es temporal. Es temporal, sí. Es temporal. Por eso es que yo estaba diciendo que en la vida hay que estar acostumbrado a vivir el luto. Sí. Porque siempre se pasa de causa Cuando yo hablaba ahorita de la importancia del liderato virtuoso, liderato virtuoso, y también la importancia de los ciudadanos críticos, estoy hablando de virtudes, ¿verdad? En el área política, en este caso, ¿verdad? Lo importante que es que el líder político pueda ser una persona que, primero, que tenga vida interior, vida personal, que sea reflexivo, que analice, que se conozca a sí mismo, y entonces que pueda relacionarse con compasión, empatía, entendimiento, tolerancia con otros, para entender lo que los otros piensan o quieren, ¿verdad? Porque si es líder es porque va a ser en algún momento representante y guía. O sea, él guía a la gente que lo sigue, lo escucha, pero también tiene que escuchar a esas personas para poder elaborar su guía. Así que, ¿verdad? Es en ambas direcciones. Pero en una democracia los ciudadanos también tenemos que ser virtuosos, ¿verdad? Tenemos que buscar ser ciudadanos responsables, ser ciudadanos solidarios, cooperando y aportando a la sociedad, porque nadie puede vivir por sí solo. Nosotros somos individuos, pero somos sociedad, somos colectivo también. Así que el ciudadano tiene que prepararse para votar, para escoger el liderato, para participar en lo que pueda. Así que el ciudadano también debe estar pensando en desarrollar la virtud personal, ¿verdad? Como parte de su rol social. Así que a eso me refiero. Y en este caso que plantean el Centro de la Nueva Economía, pues hay dos desastres: el desastre natural de los huracanes y el desastre humano de cómo hemos administrado el país por 70 años. Y para salir de ese hoyo necesitamos establecer prioridades
y las prioridades se establecen en la práctica asignando fondos a las cosas que tienen más o menos importancia. Y en ese sentido, Puerto Rico tiene pocos recursos internos en este momento para enfrentarse a una situación tan compleja como esta. Tiene muchos recursos externos que están siendo racionados, como son los fondos de la FEMA. De hecho, el informe del Centro de Nueva Economía, y cito, dice, es una respuesta federal lenta e ineficiente. Cierro la cita. Hay muchos intereses económicos interesados en esto porque de las crisis y de los desastres, muchos intereses económicos se enriquecen. Así que hay que tener mucho cuidado con quién y cómo se hacen las cosas. Y para decir, se quiere hacer una nueva infraestructura eléctrica. Y eso está muy bien. Pero entonces, ¿cómo? ¿En qué consiste esa? ¿En qué consiste? ¿Quién la va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? ¿Y quién la va a pagar? Y ahí es que la ética también. Ahí es que la ética es sumamente importante. Porque debes mantener estos criterios, claro, valores, antes para poder tomar esa decisión. Si se atienden estos criterios y están en la mesa de discusión, y los líderes nuestros los tienen en mente y dirigen sus acciones en base a ello, tratando de armonizarlo, pues entonces podemos estar más confiados de que se van a tomar buenas decisiones. Que yo creo que parte de lo que, y no dijo ahí, pero yo creo que es parte del tema, no hay la confianza en ese liderazgo. Exacto, a eso voy. Uno de los problemas es que son decisiones que se impuestan por organismos no democráticos y que el pueblo ha perdido confianza en cómo se toman esas decisiones, en la transparencia y los criterios que se usan, y cuánto realmente nosotros sabemos de todo lo que se discuta y se decide tras bastidores, ¿verdad? De hecho, ellos hablan de que en Puerto Rico existe en este momento una normalidad ansiosa, dicen ellos, entre comillas, normalidad ansiosa. Como psiquiatra, pues puedo decir que la ansiedad, ¿qué es? Pues es miedo, es incertidumbre, es anticipación de una catástrofe. Que siempre está presente, y lo importante es que aprendamos a manejarla, ¿verdad? Pero en un momento de crisis y de realmente desastres naturales y humanos, pues es más importante tener un liderato y un proceder que sea ético y apacigüe con el conocimiento, la ansiedad natural que surge por la anticipación de una posible catástrofe, de la inseguridad que todo esto genera. Así que ha habido una pérdida de confianza en nuestras instituciones y aquí y en Estados Unidos, y en la manera como se toman esas decisiones, que afecta. Así que, ¿qué debemos hacer frente a esto? Por ejemplo, este artículo pues, me estimula a pensar la otra parte del análisis. Los hechos es la primera. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, pues esta es la situación de Puerto Rico. ¿Cuáles son los valores que tú, ¿verdad?, preguntaste? Los valores, los principios, las virtudes que están envueltas en el análisis ético para poder establecer prioridades. Debieran ser lo más ética posible. Y eso nos lleva a la tercera parte del análisis ético, que es ¿y qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros deberes? ¿Verdad? Y los deberes es la parte de la ética aplicada, la ética práctica, que es que el análisis ético no se puede quedar en el aire, no puede ser algo abstracto, sino que siempre va encaminado a dirigir, a orientar, a guiar. Es la brújula que dirige nuestras acciones. Y los deberes, en este caso, pues es que hay que establecer prioridades sobre qué vamos a atender en base a los valores y los principios, comenzando, como dijimos ahorita, y ahí voy a resumir, con el rescate de los más necesitados. 2, con la protección del bien común. Y estas son mis reflexiones sobre esto. Sí, porque asumo la responsabilidad. Esas aquí, son mis reflexiones. Y aquí pasaste de la descripción a la prescripción. Exacto. La protección del bien común, que es algo que en las últimas décadas o siglos, pues en la ecuación entre el bien individual y el bien común está perdiendo. Y tenemos que retomarlo. Tiene que haber un balance entre el bien individual y el bien común. Que eso lo que quiero decir es la infraestructura que tiene que ver con salud, la infraestructura que tiene que ver con educación, con la economía y con la seguridad y la gobernanza. Esa yo diría que son las 5 prioridades en este proceso, ¿verdad?, de recuperarnos, que son en la gobernanza, para mí son las 5 grandes prioridades
salud, educación, la economía y la seguridad y el proceso de gobernar. Esas 5 más la manejo de la crisis política, del estatus. El estatus sí es importante y debe ser un estatus digno. Eso tiene que ver con la estima propia de los puertorriqueños y con la estima propia de los conciudadanos del norte. Que también... No, y yo estoy seguro que hay mucha gente en el norte. Yo también, yo estoy seguro de eso, sí. Que están deseosos de bregar con eso. De trabajar con este tema, porque eso no les resta nada. No les resta, al revés, le suma. Le suma todo. Porque el modelaje que ellos pueden dar estaría a tono con sus principios, que en este momento no están así. Sí, y lo último que pienso que es importante también como parte de las prioridades es que sí hay unas obligaciones y que hay unas deudas que algunas tendremos que pagarlas en algún momento y otras habrá que cancelarlas, como se hace en cualquier proceso de quiebra personal. El tribunal decide cuál es tu capacidad de pago y ordena el pago de ciertas cosas y cancela el pago de otras que sencillamente la persona perdió la capacidad de hacerlo. Y eso es una realidad que no nos gusta atender, y menos a los que tienen intereses ahí, y algunos, ¿verdad? Dentro de esos intereses hay distintas categorías, ¿verdad? Está el pensionado, está la persona que puso su retiro ahí, y están también los fondos buitres que se pasan merodeando y buscando en donde quiera que sea, pues acumular ganancias sin tener que compartirlas. Y lidiar entonces con nuestro issue del estatus. Yo creo que esos son los deberes que un análisis ético de esta situación como que apunta, por lo menos como yo lo veo, ¿verdad? Que apunta en esa dirección. No creo estar viendo eso en la realidad actual. Pienso que por ahí debiéramos tirarnos, pero no creo ver eso muy claramente, como que se ha tomado eso en cuenta y en serio. Muy bien, pero hemos dejado que el doctor aquí se pueda expresarnos y yo voy a aprovechar unas cuantas preguntitas. ¿Te parece bien? Sí, cómo no, si puedo. Sí, fíjate, yo creo que, o comentarios para que seguir, sí. Que la ética, lo que entre las cosas que trabaja es en el proceso, ¿verdad? Correcto. Sí. Es en el proceso. Y lo que estás señalando aquí es que ese proceso sea transparente y esté definido el ABC de cómo hacer ese proceso. Y definido la situación, como la definiste con esos 5, los tengo aquí con esos, por lo menos 8, yo tengo aquí 8 elementos esenciales de entrar sin permiso a este país, que fue una guerra, ¿no? Lo que hubo, independientemente de los detalles o no, sin mantenernos todavía, porque teníamos en aquellos años una ciudadanía española, y también todo eso se fue de golpe y porrazo, que también yo creo que hace poco estábamos hablando con unos españoles y yo recuerdo que yo les dije, también ellos cometieron una serie de faltas con nosotros aquí, porque nos trataron prácticamente como resultado de un botín, una cosa. Creo que también ahí se les chispoteó. Sí, a todo el mundo aquí está medio tocadito con esta, pero a lo que vamos es que entonces tienes un elemento de 8 elementos de la responsabilidad de una relación mutua, desde entrar sin permiso, el proceso prácticamente de que una junta que no está apta para el manejo, de que no fue elegida por nosotros, de que a saber a Dios a quienes están tratando de responder al repago de esa deuda, el no reconsiderar esa crisis fiscal que tenemos, la recesión y esa bancarrota que venimos hace varios años trabajando. Que esa es la situación. Y ahí tenemos que trabajar entonces con ese proceso, que es empezando por esos valores, y yo le llamaría los servicios esenciales. Los servicios esenciales que se deben respetar es eso de salud, educación, economía, seguridad, ese plan de gobernanza, que es lo que estamos tratando, que se toque el tema de una dignidad, y entonces se vaya a ver dentro, después de pasar a ese análisis, el ABC, cuáles son las obligaciones que se puedan mantener y se deben cumplir, y otras, pues los inversionistas, eso por eso que se llama inversionista, porque está el riesgo, y ganan y pierden, y ellos cancelan las ganancias contra las pérdidas, y así entonces pues ellos van a buscar que siempre estén ganando, pero es un proceso duro el de la quiebra, lo conocemos también,
pero hay que pasar por él también. Ahora, siendo así, me mencionaste esas virtudes con ese liderazgo a base de la excelencia. Estabas diciendo de conocerse a sí mismo, y ese conocerse a sí mismo para poder guiar y educar a otros y a saber escuchar a los demás. En esa escucha, que no se vea como una pataleta del líder, ¿verdad? Que es lo que a veces uno ve. Si no está de acuerdo conmigo, me llevo la bola, el bate y el guante y cierro el campo de pelota. Esa actitud inmadura es la que yo creo que hay mucho espacio en nuestro liderato para poder trabajar estos temas, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Y una de las cosas que, ¿verdad? Mi preparación formal es en el campo de la conducta humana. Posteriormente es que me voy interesando en el campo de la ética, y lo que me he dado cuenta es que la ética, la zapata o la herramienta que utiliza la ética para hacer su trabajo es la mente humana. O sea, cómo nosotros percibimos los hechos tiene que ver con el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, la percepción, los 5 sentidos y los mensajes internos que nuestro cuerpo envía. ¿Cómo nosotros bregamos con los valores, los principios, el análisis ético? Pues con nuestro pensamiento, el lóbulo prefrontal. Es quien nos da la capacidad que no le da aparentemente a otros seres humanos, a otros seres vivientes no humanos, la capacidad de pensar, de analizar, la memoria, la creatividad, la inteligencia. Esas son las herramientas del análisis. Mientras más preparados, educados estamos nosotros y estimulados en ese campo del pensar, pues mejor preparados vamos a estar para hacer los análisis éticos que corresponden en nuestra vida personal y en la vida de pueblo. Que no estemos embotados, sí, en esa línea, no estemos embotados. Y la conducta, que tiene mucho que ver, o sea, lo que terminamos haciendo, que tiene mucho que ver con los pensamientos y las emociones, que son los dos elementos fundamentales en la toma de decisiones. Cómo yo pienso y cuáles son mis emociones, qué me motiva. Y eso debe llevar, en el mejor de los casos, a una decisión razonable, prudente, sensata, serena, de lo que voy a hacer. Es que, así que estaría yo ahí trabajando, estaríamos que estaría trabajando, y perdóname, sí, con conceptos de qué es lo racional. La mente humana, o sea, qué es lo racional, qué es lo emotivo. Qué es lo emotivo, qué es lo inteligente, cuáles serían los fines. La palabra ahí que yo creo que deliberar, ¿verdad? Bueno, ahí vamos, eso era un comentario que iba a hacer, ¿verdad? Deliberar, aprender a trabajar en equipo, ¿verdad? O sea, el método de la ética tiene mucho que ver con dos cosas. El discernimiento, que es esa introspección, ese análisis personal, individual, de cuáles son mis motivaciones, qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué me conviene, qué no me conviene, qué es bueno, qué no lo es. Que lo llevo al grupo, y entonces el grupo delibera. Y en la deliberación grupal, pues hay el intercambio de información en un grupo X que tenga que tomar decisiones sobre los hechos, los valores y principios que están envueltos en esa situación que el grupo está analizando, y los deberes, lo que finalmente el grupo decide que se debe hacer, que es lo mejor hacer. Quien nos debe llevar a eso es una buena deliberación, por personas que han hecho discernimiento, que tienen una buena salud mental, que han cultivado, ¿verdad?, sus recursos mentales, de pensar, de identificar las emociones, de tomar decisiones. Y eso es lo que nos lleva a tomar decisiones. Y una de las preguntas que yo dejaría en el aire es, y una de las contribuciones que los que han estado en el gobierno en los últimos 70 años podrían aportar al país es, ¿cómo se deliberó para llegar a esta situación? ¿Cómo fueron esos procesos de deliberación? ¿Qué se hizo? ¿Qué información se tuvo? ¿Qué no se tuvo? ¿Por qué se tomaron unas decisiones? Porque se está advirtiendo sobre el problema de los bonos desde los 70. Ha habido cartas publicadas del presidente del Banco de Fomento advirtiendo que la cosa de los bonos estaba saliendo de control. ¿Qué pasó? No para
echar culpa, sino para aprender de lo que no debemos hacer ahora. Bueno, yo creo que me tengo que despedir, Ernesto Frontera Roura. Sí. De todas maneras, creo que te voy a invitar para darle continuidad. Fíjate que todo esto tiene que ver con esa capacidad de pensamiento. Ahí está la neurociencia, yo creo. Correcto, que ahí está la neurociencia bien. Que es la infraestructura, ¿verdad? Es el hardware. El hardware. Tenemos que trabajar con él. Y cómo pues una vida sociedad que esté drogadizada, con el alcohol, con tanta permisología tan laxos que somos para los vicios y demás, afecta esa capacidad de pensamiento. Claro. Y afecta esa capacidad de la utilización de los recursos para fines. Pero nada, vamos a dejarlo aquí porque yo creo que ya nuestros queridos amigos de escucha están bastante completos con la información. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por escucharnos y muy buenas tardes. Feliz domingo.